Hola, soy el pastor Isaí Rodríguez y soy cristiano. Con esta declaración quiero empezar una serie de videos en los que estaré tratando de explicar lo más detalladamente posible los temas relacionados con la vida de un cristiano. Espero que a través de estas noticias que estaré dando ustedes puedan tener un panorama más amplio de lo que significa en realidad ser un cristiano. Dicen que para tener una discusión sin fin habría que discutir acerca de la política, del fútbol y de la religión. Bueno, ya habrá algún momento en el que podamos hablar acerca de política, aunque sin proselitismo político, ya que la ley me lo prohíbe por ser ministro de culto, pero podemos hablar del gobierno y de otras situaciones relacionadas con nuestra sociedad. Hablar de fútbol, ¿qué les puedo decir? Soy abnegado seguidor del Cruz Azul y creo que eso ya dice mucho. Sueño con el día en el que antes de que este mundo acabe podamos volver a ver a Cruz Azul campeón. Fuera de eso, hablar de religión es igualmente complicado. Hay muchísimas religiones en el mundo, incluso aún relacionadas con el cristianismo, y todas tienen sus características, su respeto, su valía, son respetables, pero yo quiero hablarles acerca de la fe que yo comulgo desde hace muchos años. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué representa ser un cristiano? Bueno, estaré hablando de varios tópicos relacionados con esto, pero quiero empezar con básicamente qué es lo que cree un cristiano. ¿Qué es lo que cree en la base un cristiano? Bueno, hay 4 cosas que cree un cristiano que son fundamentales y hay que entenderlas desde esta óptica inicial. Ser un cristiano es, en primer lugar, ser un seguidor de Jesús. Esa es la forma más llana de explicar lo que significa ser cristiano, pero obviamente es mucho más amplio que solamente decir, es que soy un seguidor de Jesús. Bueno, pero ¿qué cree un seguidor de Jesús? ¿Qué es lo que cree un seguidor de Jesús? Hay 4 principios que creemos como seguidores de Jesús y quiero compartírselos lo más brevemente posible. En primer lugar, los cristianos creemos que Dios creó al mundo, que Dios creó al hombre con una naturaleza limpia y pura, pero que algo contaminó al hombre desde el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Conocemos a esto como pecado. El pecado entró en el hombre y por ser el primer hombre y la primera mujer, contaminó con el pecado a toda su descendencia. La Biblia le llama a eso la naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con pecado. Eso dice la Biblia. No hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado. Lo segundo que creemos es que este pecado tiene consecuencias. Ahora, tiene consecuencias aquí en la tierra, por supuesto, pero las consecuencias más graves son los que la Biblia enseña como una condenación eterna para todos aquellos que se mantengan en este pecado. Podré explicarles en alguna otra ocasión este tema porque habla un poquito de muerte eterna y no siempre es muy fácil de entender este concepto, pero es un castigo que Dios va a entregar, va a aplicar sobre aquellos que se mantengan viviendo en pecado. Esos 2 son los primeros principios de lo que cree un cristiano. Lo tercero que cree un cristiano es la clásica pregunta entonces sobre los 2 primeros. ¿Qué hago? Si yo estoy en esa condición, si yo soy pecador y estoy condenado, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, la Biblia enseña y nosotros creemos que Dios proveyó un medio para librarnos del castigo y librarnos del pecado. ¿Qué medio es el que ofreció Dios? Bueno, Dios ofrece una forma en que alguien pague por ti, que alguien tome tu lugar. Ahora, no puede ser cualquier persona. En la época del pueblo de Israel, de Moisés y de todo ese tiempo, Dios proveyó de un medio pasajero, temporal, que era el sacrificio de un animalito. Las personas ponían su mano sobre el animalito y simbólicamente traspasaban su pecado a él. El animalito moría, derramaban la sangre sobre el altar del templo y eso simbólicamente decía que Dios recibía la expiación, que Dios expiaba el pecado de esa persona a través de la muerte de ese animalito, un cordero generalmente. Bueno, la Biblia enseña que eso es solamente un simbolismo de algo que vendría después.
alguien perfecto, alguien puro, alguien limpio, que podría tomar nuestro lugar y morir en nuestro lugar recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos. Y que entonces esto nos libraría a nosotros de nuestro pecado. ¿Quién es esa persona? Claro, es Jesús. Nosotros creemos que Jesús es Hijo de Dios e Hijo del hombre. Nosotros creemos que en Jesús mora la naturaleza 100% humana y 100% divina. Y esto lo califica para hacer lo que ningún otro humano podía hacer. Lo califica para hacer lo que ningún ser angelical podía hacer. Tomar nuestro lugar, recibir el castigo de nuestras culpas y poder de esa manera no solamente recibirlos y morir en la cruz, sino resucitar y estar vivo para presentar su sacrificio ante el Padre y de esa manera ofrecerle al mundo la libertad, el rescate, el escape de aquella condenación de la que hemos estado hablando. 3 cosas. La cuarta cosa que creemos es que para poder recibir el beneficio de esta expiación, de este perdón, hay que hacer algo. Sí, todo mundo y toda religión cree que hay que hacer algo. Nada más que los cristianos creemos un poco diferente en este tema. Nosotros creemos que lo que tenemos que hacer no es una obra específica, no es ir aquí o venir allá o hacer esto o aquello. Hay 2 cosas que tenemos que hacer como cristianos. Número 1, arrepentimiento. Y número 2, fe. Ahora, esto no puede separarse uno del otro, tienen que estar juntas. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es entender que yo soy un pecador, entender que tengo una condenación por culpa de ese pecado que mora en mí y entender que yo no puedo hacer nada y que Dios es el único que puede hacer algo por mí y arrepentirme de esa vida lejos de Dios, de esa vida de pecado, de desobediencia a su voluntad. Eso es algo que yo tengo que aprender a hacer. Tengo que arrepentirme. Lo segundo es creer. Creer en Jesús. Creer que es verdad. Las 3 cosas anteriores. Creer que es verdad que tengo pecado. Creer que es verdad que estoy condenado. Creer que es verdad que Jesús ya tomó mi lugar para que yo sea libre de esa condenación. Ahora, este creer nos lleva a una conclusión final. No tenemos más nada que hacer. Yo no tengo que portarme bien para ser salvo. Yo no tengo que hacer buenas obras para ser salvo. Con que yo me arrepienta y crea, con eso es más que suficiente para ser perdonado. Pero entonces, una vez que me arrepiento y que creo y que recibo este perdón, a partir de ese momento la Biblia habla de que yo soy una nueva criatura. Y por lo tanto, la forma de vida que yo desarrollo ahora ya no es como era antes. Y entonces empieza a presentarse en mi vida un código de conducta diferente en el que se espera que yo haga, que yo viva, que yo diga, que yo tenga una conducta diferente, no para ser perdonado, no para ser librado de la condenación, sino como un resultado de que yo ya fui perdonado, que ya fui librado de la condenación. Esto es lo que cree un cristiano de la forma más resumida posible. Somos pecadores, merecemos una condenación. Cristo ya tomó ese lugar por nosotros y para vivir esa salvación yo solo tengo que arrepentirme, creer en Jesús y empezar a vivir una vida nueva, diferente, conforme a lo que su palabra nos enseña. Este es el centro del cristianismo. Ojalá que esto te pueda llevar a reflexionar en tu situación actual. Ojalá que tú puedas pensar por un momento, yo necesito a Dios, yo necesito ese perdón, yo necesito a Cristo. Te invito a que te arrepientas de haber vivido una vida lejos de Dios, a que te arrepientas de haber hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Te invito a que le creas a Él, te invito a que creas en su sacrificio. Te invito a que vivas una nueva vida diferente, conforme a la voluntad de Dios y conforme al alto estándar que Él demanda en su Escritura. Te garantizo que tu vida será impresionantemente diferente si tú tomas esta decisión. Ojalá que este mensaje pueda haberte sido de utilidad. Por favor, ayúdame compartiéndolo, suscribiéndote a mi canal y espera nuevos videos sobre este tema tan curioso y tan interesante. Soy
cristiano. Dios te bendiga.